En el presente video vamos a dar inicio a hablar del tema arquitecturas en sistemas distribuidos. Una pregunta que quiero que nos hagamos es ¿qué es lo que hacemos nosotros para tratar de explicar los desarrollos de software que nosotros hacemos? Una manera es hablar, sencillamente expresar las ideas, cómo esas ideas se materializaron y cómo se lleva a cabo la operación de un sistema que uno construye. La otra posibilidad es, más allá de solamente hablar, es tratar de explicar con gráficos lo que uno ha hecho. Entonces, lo que se quiere mencionar aquí es que las arquitecturas de computadores o las arquitecturas más bien de los sistemas distribuidos nos van a permitir explicar de una forma más fácil cómo está constituido o cómo está conformado un sistema distribuido. Lo que veremos entonces es algunos tipos de estilos arquitecturales que se, se pueden evidenciar en los ambientes de computación distribuida. Vale la pena recalcar que un estilo arquitectural define los componentes o los elementos que constituyen un sistema y también define cómo esos elementos o esos componentes interactúan. Más tarde hablaremos de las arquitecturas de los sistemas y ya las arquitecturas de los sistemas no nos hablan solamente de los componentes y cómo interactúan, sino que también cómo están desplegados o cómo están materializados. Hablaremos también un poco acerca de la relación que hay entre arquitecturas en los ambientes distribuidos y los middleware. Y finalmente hablaremos algo de los sistemas de autoadministración en sistemas distribuidos. Dentro de los estilos arquitecturales podemos evidenciar aquí en esta diapositiva dos estilos arquitecturales. Uno es el que conocemos como un esquema arquitectural por capas y otro es el que tiene un esquema arquitectural orientado a objetos. El esquema arquitectural orientado a capas se caracteriza por tener o dividir la forma como se soluciona un problema, pues como su nombre lo sugiere, por capas, pero algo que es muy importante es que las capas solamente se comunican entre las capas adyacentes. Es decir, que no se debería poder hacer una comunicación de la capa 1 con la capa n-1, por ejemplo, sino que la comunicación siempre tiene que ser con las capas adyacentes. El objetivo de plantear un sistema por capas es tratar de ocultar los detalles de la capa interna, más bien acceder la capa superior a la capa interna a través de una serie de servicios o métodos que se consumen desde la capa superior y cada capa tiene un propósito muy particular. La posibilidad de encapsular la funcionalidad por capas lo que nos va a permitir entonces es que nosotros podamos modificar la implementación de las capas, es decir, cómo se hace la operación dentro de las capas, pero respetando la forma como estas capas interactúan con sus capas adyacentes. Un ejemplo de este tipo de arquitectura orientada a capas es las redes de computadores o el protocolo TCP/IP, que nos permite comunicar equipos que están separados geográficamente y son heterogéneos, pero gracias a ese diseño arquitectural por capas, podemos utilizar nuevas tecnologías de red y podemos incorporar nuevos equipos finales como son los smartphones, que no existían cuando se diseñó la primera red, pero que gracias a este diseño arquitectural los podemos integrar, porque hay una capa que es la que se encarga de interactuar con esos componentes. Otro esquema es el orientado a objetos, donde los objetos entonces pueden estar distribuidos, bien sea en procesos o bien sea en máquinas, y a través de llamadas a métodos es que se comunican los objetos. Esa es la forma como ellos se envían mensajes. Esquemas como Corba, como RMI, son muy populares dentro del diseño de aplicaciones orientadas o aplicaciones distribuidas orientadas a objetos. Otro tipo de estilo arquitectural es el que tiene que ver con datos, o sea, sistemas distribuidos orientados a datos. Aquí lo importante es garantizar que los elementos puedan de alguna manera compartir información relacionada a los datos que cada componente gestiona. Un esquema posible es tener un bus de datos en los cuales cada componente puede enviar información
y lo que hacen los otros componentes es escuchar lo que pasa en el bus y de esa forma entonces se comunican cada uno de estos componentes. Cuando un componente hace una actualización de un dato y registra esa actualización en el bus, todos los demás componentes saben de la actualización. Eh, Otro esquema es en el que tenemos una especie de Blackboard, donde en el Blackboard cada componente puede ver lo que sucede o ponen en el Blackboard. Alguien entrega datos o publica datos y luego el sistema de Blackboard le informa que hay datos recientemente publicados. Este esquema se conoce publicar, suscribir, el que tenemos aquí a la izquierda, y este es el que se conoce como un esquema de datos compartidos. Algo que es bien interesante de este esquema arquitectural centrado en los datos es que cuando se están comunicando las partes, no es necesario que las dos partes estén activas al tiempo. Es decir, si este componente actualiza un dato, no es obligatorio que todos los componentes interesados de saber de esa actualización estén encendidos o estén arriba o estén disponibles. Porque el bus es el que se va a encargar de notificar a los componentes una vez se conecten de las modificaciones. Esto se conoce como desacoplamiento en el tiempo, es decir, que los elementos pueden estar no necesariamente activos a la vez, pero se van a notificar tarde o temprano de los eventos que se han sucedido. Otro tipo de característica que tienen estas arquitecturas centradas en los datos es que los elementos están desacoplados en el espacio. En el espacio quiere decir que yo para enviar un mensaje a alguno de los componentes no tengo que saber cuál es su dirección IP o cuál es su puerto de red para enviarle el dato a un proceso en particular en una máquina remota. Solamente yo me comunico con este señor de acá y este señor de acá es el que conoce los detalles de localización de los objetos. Entonces, este esquema de arquitectura centrada en los datos nos permite tener desacoplamiento en el espacio, que es no saber dónde está localizado el fulano que va a recibir el dato, y estar desacoplado en el tiempo es que un componente envía un dato y el que lo está interesado en recibirlo no necesariamente está activo en ese momento.